Intervención de Jorge Eduardo Rulli, del Grupo de Reflexión Rural Argentina, en el encuentro de reflexión sobre Revolución Integral, Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. Esta intervención es de unos 21 minutos. Comenta brevemente sobre un nuevo libro publicado llamado La tiranía de los derechos, que el mismo autor ha prologado, y a continuación se refiere a la situación en América Latina con el desastre de los cultivos transgénicos, los gobiernos izquierdistas, sus relaciones con las corporaciones, los peligros actuales si no se para esta locura. Intervención dentro del primer módulo de análisis de la situación actual. Bien, buenos días a todos. Bueno, este libro que yo he traído tiene un prólogo mío, que el libro es de un compañero canadiense, ¿no? Y tiene un prólogo mío que lo acerca a la realidad argentina, pero que trasciende la realidad argentina, porque el fenómeno de la comoditización, de la producción de commodities y el imperio de los mercados globales es un tema global. Es un tema planetario, digamos. Y es también una manera de traer a tierra el planteo de este compañero, que es un notable pensador, también agricultor orgánico, Brewster, y que refiere a cómo la institucionalización de los derechos nos hizo olvidar el respeto por el otro y las convivencialidades que hubo alguna vez en las sociedades. Yo quería aprovechar este momento, más que para presentar el libro, para presentar todas las ideas que están detrás del libro y que nos caracterizan. El final a veces es un principio, se habla de qué podemos hacer. Para nosotros, comenzar a entender el mundo en el que estamos en esta etapa de nuestra vida nos obligó a trabajar en equipos. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que para entender lo que llamamos la globalización, hay que trabajar en un grupo de afinidad. Yo lo noto a veces en la Argentina con gente notable, con gente inteligente, que se sorprenden de cuando algunos de nosotros decimos cosas. Y ahí tomo conciencia de que si hemos podido articular nociones, porque somos un grupo que aprendió a escucharse y que vamos sumando lo que cada uno dice, y que del grupo tiene que surgir una cosa nueva, ¿no? Que es algo más que la sumatoria de los que participan. Y el gran tema que nos acercó es el tema de la globalización. Ha costado entender que la globalización es un hecho nuevo en la historia del planeta, absolutamente nuevo. Y durante años la izquierda nos respondió que no, que era más de lo mismo, que esto es capitalismo, y no es capitalismo. Es capitalismo global, que no es lo mismo. O sea, fenómenos como la informática, las redes, la biotecnología y el fenómeno de China han modificado absolutamente el panorama. Y nos ha costado reconocer que todas las ideologías del siglo XIX están obsoletas y que los movimientos del siglo XX, todos están en un estado de agonía, de crisis o de travestimiento. Y estoy hablando de todos, de todos aquellos que se generaron a partir del Comintern, de la Internacional Comunista, después entre ambas grandes guerras. Y muchos de estos movimientos que parecieron eternos no han dejado prácticamente nada. ¿Qué dejó el nacionalcatolicismo en España, ¿no? El caso de España es sorprendente, de cómo el mundo, cómo han cambiado las personas, las ideas, los modos de acercarse a la realidad. Y sin embargo, sobre todo en los países que antes llamábamos periféricos, hay como una remake de viejas cosas,
de viejas situaciones. Nosotros siempre recordamos, y sobre todo al fenómeno que se está dando en Bolivia, donde impera un leninismo cerrado, o los fenómenos que se dan en la vía campesina, que fue el movimiento de resistencia más grande que se generó durante la globalización, y donde también ahora impera el leninismo. Y nosotros recordamos una anécdota que se dio allá por 1860 entre una rusa que había sido exilada porque atentó contra el general Trepov, bueno, no importa quién era, pero ella estaba exilada, se encuentra con Marx en Suiza y le plantea las críticas que tiene hacia los bolcheviques y le plantea al viejo Marx, que va a morir un año después, le plantea por qué, dice, lo que no entendemos en la aldea, nosotros, en la aldea campesina, es por qué tenemos que atravesar el infierno del capitalismo para llegar al cielo del socialismo. Si nosotros hemos expulsado a muchos nobles, hemos tomado la tierra y ya estamos en el cielo del socialismo. Entonces no entendemos a Lenin, no entendemos qué quiere hacer con nosotros. Bueno, a Marx lo confunde el sentido común. Y la burocracia soviética, que guardó todas las cartas de Marx, también guardó 3 borradores donde él le trata de responder y se nota que el viejo no se conformaba con lo que no encontraba respuestas. Bueno, hoy esa pregunta se sigue repitiendo en América Latina. O sea, la idea equivocada de Marx de que para la India era positivo que la Gran Bretaña la ocupara porque maduraba y aceleraba el capitalismo de la India, hoy lo piensa García Lineras y lo dice, que es el vicepresidente de Bolivia, y la burguesía paulista, que tiene por líder a Dilma, que también viene del viejo estalinismo, es la que seguramente, la que madura el capitalismo boliviano. Entonces hemos entrado en la insensatez política absoluta. Yo vengo a hablar de eso porque nos preocupa el maridaje internacional que se está dando. Yo le contaba a los compañeros hace un mes, 2 meses, hubo en la Argentina, con todo respaldo del Estado, un foro por la emancipación y la igualdad, donde estuvo nada menos que Chomsky, donde estuvo Leonardo Boff, donde estuvo Bátimo, donde estuvo Sánchez Orondo, que es el canciller de las academias pontificias, y donde hubo una cantidad de gente de izquierda, y todos hablaron de cómo la humanidad está al borde del abismo, y después terminaron diciendo, como Chomsky, por suerte en América Latina hay unos cuantos gobiernos progresistas que abren otra perspectiva, y esos gobiernos serían Pepe Mujica, que parece que ahora es un santo varón, Cristina Correa, que acaba de ser recibido por Francisco. Entonces uno dice, es un mundo de locos esto, ¿no? Es un mundo de locos. El concepto de revolución ha desaparecido, el posibilismo impera totalmente, el socialismo no solo y la justicia social han sido olvidadas, y lo que rige es un asistencialismo a todo lo largo del continente, incluyendo a los Estados Unidos, donde 40 millones de pobres viven asistencializados. En la Argentina somos 20 millones entre los pensionados, los jubilados y los asistencializados. Todos vivimos del Estado, es decir, vivimos de la soja, de las retenciones de los derechos de exportación que la soja paga, le pasa al Estado. ¿Qué va a pasar el día en que los números de la soja dejen de cerrar? Porque las commodities están declinando en el mercado de Chicago, en el mercado global, los insumos siguen subiendo y el suelo se agota. Entonces, estamos en un momento de gran crisis donde a mí me parece que es necesario hacer un esfuerzo, por eso vinimos hasta aquí, porque simpatizamos muchísimo con este movimiento que se ha gestado en torno a Félix y a Prado, porque nos parece que es necesario entender que las corporaciones están por delante de nosotros, pensando que la derecha se ha quedado sin discurso y que la izquierda trabaja con las corporaciones desde hace muchos años, porque la izquierda seduce y la derecha ya no seduce a nadie. A nosotros nos costó entender por qué la izquierda
Yo me formé militarmente en Cuba. O sea, me cuesta decir esto. ¿Por qué Cuba desde el principio respaldó la soja transgénica? ¿Por qué respaldó a Néstor Kirchner? ¿Por qué respaldó los demás movimientos como Lula también, que provocó la devastación de gran parte del territorio brasileño y sembró soja por todas partes? ¿Por qué? ¿Por qué Fidel se comprometió tanto? Yo no tengo pruebas para decir lo que voy a decir ahora, lo que les voy a contar, pero sería bueno que donde hay tantos investigadores esto se investigue, porque a mí me lo dijo una bióloga argentina, en un momento dado me dijo: ¿por qué crees que Cuba tiene 1000 o 1500 biotecnólogos que no tiene ningún país, ni siquiera España, menos la Argentina, que es una potencia? La Argentina es una potencia en biotecnología. No tiene ni la 10ª parte de los biotecnólogos que tiene Cuba. Se formaron durante el bloqueo y se formaron en Europa. Una Europa que está contra los transgénicos, pero que forma biotecnólogos para ser transgénicos en África y en América Latina. ¿Y cómo lo hizo? Porque hubo una alianza con Monsanto, y Monsanto rompió el bloqueo de Cuba, y esto cuesta hablarlo. Y yo me preguntaba, ¿y por qué? ¿Y qué ganó Monsanto? Y esta bióloga me dijo: en la enorme investigación que llevan los transgénicos desde los años 80 hasta ahora, con inversiones fabulosas y con un esfuerzo gigantesco para entender el corazón de la vida y poder manipularlo, hay una situación muy difícil muy imprescindible y difícil de ocultar en el mundo, que es la generación de quimeras. No hay un lugar en el mundo donde no haya una iglesia cualquiera, o un comité de biofísica que no lo denuncie, que a los seres humanos se los está mezclando con cerdos, con moluscos. Esas cosas que se hacen en el laboratorio y que le permiten al biotecnólogo entender las posibilidades industriales de lo que está haciendo. ¿En qué lugar del mundo se puede hacer sin que trascienda? Yo diría que Corea del Norte y Cuba, punto. Bueno, este fue el negocio de Cuba. Y esto le permitió romper el bloqueo. Pero además, hay un culto a las tecnologías que nos viene de la vieja idea del progreso. Porque todo en la Argentina, nosotros vemos que nuestra polémica es con la izquierda. Los nuevos millonarios de la Argentina, la nueva oligarquía, todos vienen del Partido Comunista. Han sido formados en la Federación Juvenil Comunista. Ellos sienten que todo lo que es incorporar tecnología a los alimentos es bueno. Una vez en un gran teatro ante miles de personas le gritamos desde arriba a una compañera nuestra, amiga de toda la vida, que estaba hablando de estas cosas como funcionaria de gobierno. Dijo semillas con tecnología incorporada. Y yo, era la hija del rector de la Universidad de Buenos Aires, la conozco de pequeña. Yo le grité: que no te dé vergüenza decir transgénicos, o tenés vergüenza de decir transgénicos. O sea, le están incorporando tecnología a la naturaleza, y eso los hace sentir como hoy a la mañana cuando inspirábamos la energía. Ellos se sienten, se energizan al decir semejantes estupideces. Pero esto es la herencia, es la mochila del siglo XIX, que es la que tenemos. Por eso me parece tan importante lo que anoche se dijo, porque estamos, al hablar de que hubo una revolución en la Alta Edad Media, estamos metiendo una carga de profundidad debajo de la cama de esta gente. Le estamos metiendo una bomba por debajo. Y en algún momento se les va a caer la estantería. Entonces, digamos, concretando, yo lo que he visto es que a lo largo de América Latina, como un laboratorio, por no decir en la Argentina, que es lo que más conozco, se ha ido generando con la vieja izquierda comprometida con la revolución castrista, que de pronto se quedó sin horizontes, que se quedó escarmentada por la represión, que no supo qué hacer ante la nueva situación que creaba Cuba por una parte, y China, la China que también nos respaldaba, esa China donde también nos formábamos, porque era la China de Mao Zedong y era el respaldo. Y de pronto lo que nos trae es el proyecto de fábrica del mundo,
Y en esa confusión, esa izquierda que se quedó sin la utopía revolucionaria, entonces nos propone un gobierno progresista que grita contra Obama y el imperialismo yanqui, pero cierra relaciones con Bayer, con Cargill, con Minera, con Monsanto. O sea, ahí aprendieron las corporaciones y aprendió la izquierda. Y se ha generado una situación nueva, increíble, que nos va a costar mucho romper, pero que en principio estamos tratando de visualizar, y visualizar globalmente. Y yo espero que se comprenda de lo que hablo. No estoy poniendo en duda la sobriedad de la vida de Pepe Mujica. No lo estoy comparando con Rajoy. No, estoy hablando de otra cosa. No estamos hablando de honestidades personales, sino el rol que cumple Mujica. Como viejo guerrillero, viejo revolucionario, devenido un político sobrio, pero que hace una política de poder, de nuevo poder, pero al servicio de las corporaciones, del extractivismo minero, del monocultivo en la agricultura y de la satisfacción de los mercados globales con commodities. Pero el discurso, en las antiguas piedras mexicanas, los hombres tenían una voluta, que es el relato, ¿no? Se ha instalado el relato. Entonces, el relato es progresista. En la Argentina, la principal conquista del kirchnerismo ha sido el casamiento homosexual, y se habla del aborto, y con eso satisfacen la necesidad de un montón de gente de izquierda superficial, pero en realidad se ha entregado al país, y por detrás de toda esa jerga, de ese relato, entonces se van montando los grandes simulacros, y la política y la revolución, lo que era revolución, que se ha dejado de mencionar como tal, ya no es solamente reformismo, es un enorme simulacro, donde resulta que Dilma lucha contra O Globo y lo contrario de Cristina es el multimedios Clarín. Entonces el enemigo, uno de los principales dirigentes de Cristina, habla en televisión y la periodista le dice: lo que me llama la atención de ustedes es que ustedes vienen de una juventud muy radicalizada y muy osada y muy irrespetuosa, porque ustedes vienen de una juventud peronista que impugnó públicamente a Perón, que cuestionó a Perón. Cuando eran jóvenes cuestionaban a Perón. Y ahora ustedes no cuestionan al poder, a Cristina. Entonces dice, no, usted se equivoca. Dice, nosotros somos los mismos rebeldes. Dice, lo que pasa es que Cristina no tiene el poder lo tiene el diario Clarín. Cristina tiene el gobierno. Es un simulacro total, ¿se entiende? Entonces, Dilma no tiene el poder, lo tiene O Globo. Son unos mentirosos infinitos, ¿no? Y han ido ocupando los medios y las radios y nos atiborran con este discurso constantemente. Y en realidad, cuando se reúnen todos, con Correa, con Evo, con García Lineras y con Podemos, porque todo Podemos estuvo en esa reunión de Buenos Aires, sobre todo Rejón, que vivió 1 año y medio en la casa de García Lineras. O sea, la relación es absoluta. Así como yo soy amigo de ustedes, ellos son íntimos amigos, pero durante mucho antes que nosotros nos hiciéramos amigos, ellos aprendieron a jugar con América Latina y América Latina con Podemos. Los hijos de Firmenich, al que nosotros a esta altura, más que comandante guerrillero, sospechamos que siempre fue servicio, están en Podemos, ¿se entiende? Entonces, ellos estuvieron ahí presentes y lo que se está cocinando es un nuevo modelo al que nosotros tenemos que saber significar, diagnosticar, porque inevitablemente yo creo que se va a expandir, y viene, como vino a Grecia, como llegó a Grecia, puede que llegue a España, más allá de que Podemos en una limitación electoral. Creo que ese modelo está presente en Amigos de la Tierra, en GRAIN, en ETC, en ATC o ETC, en las grandes ONGs, y está presente en un espíritu de época. Atención, de eso estoy hablando. Gracias.
ahora sería un máster de agricultura ecológica con vida sana, y estuvimos 15 días en Cuba mirando pues las fincas en agricultura ecológica y tal, y bueno, ellos nos enseñaron pues las fincas y tal, y bueno, así sabéis que hay Reverdeciendo Cuba, un vídeo así muy chulo y tal, que habla de todo lo bueno que hizo esta historia, que esa parte sí, yo vi que los organopónicos en La Habana, que sirven prácticamente al 100% de verdura a la ciudad de La Habana y tal, pero justo nos vinimos y esto fue el 98, en el 2002 apareció un colombiano por el laboratorio que había estado en Cuba mirando biotecnología. Entonces él contaba que había ido a una piscifactoría toda muy cerrada y tal, donde habían visto peces que eran como monstruos, ¿no? Porque tener en cuenta que para hacer un pez transgénico, 99 salen monstruos, muchos abortan, pero otros salen y salen monstruitos. Entonces la gente de allí, de la visita, le decía, pero ¿y ustedes, si los periodistas se enteran ven estas criaturas tan horrendas y tal? Dice, no pasa nada, chico, le cortas la cabeza y la cola y lo pones en el asilo. Eso fue un poco por apoyar lo que decías tú de la bióloga y tal, que bueno, yo no sé si está Monsanto por el medio, pero sí que es verdad que Cuba, así como desarrolló la agricultura ecológica porque no le quedó más remedios, porque en los 90 le cortaban el grifo, sí que se decía que en la biotecnología estaban... Me olvidé de explicar que el negocio son los trasplantes. Entonces, si conseguimos que un cerdo tenga... Si un cerdo es un poco humano, podríamos multiplicar los trasplantes posibles, ¿se entiende? Transhumanismo. Bravo, bravo. Buena. Esta intervención es de unos 21 minutos. Comenta brevemente sobre un nuevo libro publicado llamado La tiranía de los derechos, que el mismo autor ha prologado, y a continuación se refiere a la situación en América Latina con el desastre de los cultivos transgénicos, los gobiernos izquierdistas, sus relaciones con las corporaciones, los de Brewster, y que refiere a cómo la institucionalización de los derechos nos hizo olvidar el respeto por el otro y las convivencialidades que hubo alguna vez en las sociedades. Yo quería aprovechar este momento más que para presentar el libro, para presentar todas las ideas que están detrás del libro y que nos caracterizan. El final a veces es un principio, se habla de que... Peligros actuales si no se para esta locura. Intervención dentro del primer módulo de análisis de la situación actual. Bien, buenos días a todos. Bueno, este libro que yo he traído tiene un prólogo mío que... El libro es de un compañero canadiense, ¿no? Y tiene un prólogo mío que... Intervención de Jorge Eduardo Rulli, del Grupo de Reflexión Rural Argentina, en el encuentro de reflexión sobre Revolución Integral, Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. Acerca de la realidad argentina, pero que trasciende la realidad argentina, porque el fenómeno de la comoditización, de la producción de commodities y el imperio de los mercados globales es un tema global, es un tema planetario, digamos. Y es también una manera de traer a tierra el planteo de este compañero, que es un notable pensador, también agricultor orgánico,